regresemos, ¿ya? Así que me imagino que después del otro día habrán podido revisar algo de las guías, habrán visto algunas otras, habrán surgido algunas otras dudas. ¿Quién tiene algo que acotar al respecto para verla y aclararla? ¿Quién tiene algo? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Se quedaron callados. Se quedaron todos mudos ahora. Ahí viene una pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Que va a ser corta la reunión entonces? Sí, si no hay preguntas, si decía si iban a aclarar dudas puntuales. Jesús Pérez levantó la mano. Jesús Pérez. Rodrigo Esteban. ¿Ya? Rodrigo Esteban Ayar. De los circuitos con diodo. De los circuitos con diodo, ya, ¿cuál es la duda? Circuitos con diodo. Espera. Haga los ejercicios. Jesús Pérez, ¿no? Sí. Hermano. Ya, Jesús Pérez. Jesús Pérez. Vamos a ver. Jesús Pérez. Anotado. Circuito 2, ese es circuitos con diodo. El otro día hicimos el 1. El 2 también. ¿Lo hicimos? Sí. No, pero el 2 no lo hicimos completo. ¿Cómo que no? ¿Y qué más quería completo? Sí, como que no sé. Algo que decía, calcule la potencia del diodo. A ver, voy a poner la pantalla. Sí, pero la fórmula de la potencia del diodo era... ¿Y cuál es la fórmula de potencia? Reitero que eso es... La fórmula de potencia, que eso está requete contravisto, eso tienen que ya... ¿Y elevado a 2 por R? ¿Cómo? ¿Y elevado a 2 por R? Y elevado a 2 por R. Cállate mejor, Gabriel. ¿Cómo era? Sí, pues sí. La potencia es una de las fórmulas, ¿ya? Pero recuerden que la potencia era V por I. ¿Cierto? V por I y... Voy a compartir la pantalla. Y aquí está. Enseña, nunca he visto esa fórmula. ¿No conocen la fórmula de voltaje por intensidad? No se acuerda. Sí, pero ¿qué tipo de por I? V por I. Y cuando hicimos el ejercicio, hicimos el planteo, yo se me acuerdo clarito, que hicimos la suma de las tensiones y dijimos cuál era la tensión que había en la resistencia, ¿cierto? Que decía, calcule la tensión. Dijimos que el diodo, ¿ya? Dijimos claramente que si teníamos 15 voltios, ¿cierto? Y hacíamos la ley de las mallas de Kirchhoff, ¿cierto? Teníamos que si entrábamos por este lado, voy a partir de aquí, tengo menos 15 más I por R, ¿ya? Más, ¿cuánto es la tensión en el diodo? ¿Ya? Si este diodo fuera de silicio, ¿cuánto sería la caída de tensión? Le digo al tiro, pero lo tenía 0,7. 0,7, por lo tanto, la ecuación que quedaba ahí, menos 15 más I por R, que vale 470, más 0,7 igual 0. Por lo tanto, si pasamos los menos 15 hacia el otro extremo, hacia el otro miembro de la ecuación, nos queda más 15. Y este que era más 0,7 pasa como menos 0,7. Entonces te queda que 470 por I es igual a 14. Por lo tanto, la tensión que hay ahí en la resistencia, ¿cuánto es? ¿Cierto? ¿Cuánto es la tensión en la resistencia? 14,3. ¿Cierto? Y tenemos 15 acá, y si yo tomo este punto y regreso a este punto, tengo que tener los mismos 15. Entonces, si aquí tengo 0,7, acá tengo que tener 14,3. Y ahí decía, calcule la corriente, la tensión y la potencia. ¿Ya? Así que tenemos 14,3 en la tensión y la resistencia. Y conociendo la tensión y conociendo el valor de la resistencia, recuerden que la ley dice que I es partido por R. Por lo tanto, serían 14,3 partido por 470. 470. Ya, pues, y 14,3 dividido por 470
Eso daba 0,0304 amperes. Que llevábamos a miliamperes, eran 30,4 miliamperes. Y esa es la corriente. Entonces ya teníamos la corriente, tenemos la tensión. Y para calcular la potencia, ¿qué es lo que tenían que hacer? Potencia es voltaje por intensidad. El voltaje era 14,3, ¿cierto? Por los 0,0304 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, esto daba 0,435 watts. Y llevaba miliwatts. Serían 435 miliwatts. Eso es lo que vimos la clase pasada. O sea, eso se dijo tal cual lo dije ahora, así de esta misma manera. Lo que pasa es que lo hice en el Power, no fui anotando la forma. Me dejó en shock. Como que en shock. No Si entendí. hice el video a ver qué estaba hecho, entonces lo que tenía que hacer es verlo. ¿Vamos? Después, el que decíamos acá, se tiene un diodo con una tensión umbral. Aquí ya le estoy dando la tensión de 0,7 volts conectado en serie con una resistencia de 330 y una fuente de tensión continua de 120. Que alguien dijo todavía, oiga, profe, pero ¿por qué una tensión continua? Y yo les dije, la relatividad que ustedes tienen que darle ahí. ¿Ya? Pero en el fondo, este mismo circuito, pero cambian los valores. Donde dice 15 volts van a ser 120. Donde dice 470 va a ser una resistencia de 330. Y el diodo que está ahí, en vez de decir diodo 1N4001, ustedes le van a poner 0,7 volts. Por lo tanto, van a tener que hacer los mismos cálculos. ¿Ya? No había nada nuevo. ¿Estamos? Profe, Sí. pero para sacar la potencia total, en el caso del ejercicio 2 sería los 15 volts por la corriente, ¿cierto? En el ejercicio 2, claro, la potencia total, correcto. Pues si la única corriente que acuerden que está en serie es la misma corriente que circula por todo el circuito. Sí. Por lo tanto, ahí van a ser los 15 volts por los 0,304 amperes o por los 30,4 miliamperes. Y la potencia en la carga quiere decir el voltaje del LED por la corriente, la única Potencia en la corriente que carga. ¿cierto? Sí, ¿de cuál LED? No, pues si ese no es LED, la carga aquí en este caso, estamos hablando del 2, ¿verdad? Es Sí. 470, o sea, perdón, 14,3 por los 30,4 miliamperes. Voltaje por corriente en el elemento. ¿Ya? La potencia en la carga va a ser eso. ¿Qué es lo que dijimos? 435 miliwatts. Ah, ya. ¿Ya? Y si pidiera la potencia en el diodo, va a ser los 0,7 por los 14,3, o sea, por los 30,4 miliamperes. Sí. Creo que eso da como 12 miliwatts, creo. Porque era 0,7 por 0.304. 0.7 por 0.304. Sí, daba 21,2 miliwatts. Eso era si es que era de silicio, pero si era de germanio, esto acuerden que la caída de tensión acá es 0,3 volts. ¿Estamos? Y el otro es exactamente los mismos parámetros, lo mismo que se pide calcular. Profe, Y ¿el 30,4 de dónde salió? 3,4 es la corriente. ¿Ya? Ah, ya. Recuerden que teníamos 14 aquí, dijimos 15 menos 0,7, 14,3. ¿Ya? Y los 14,3 volts dividido por los 470 ohms, esto daba Da 0,304. Y eso lo multiplica por 1000. Lo divido por 1000. ¿Lo divide? Perdón. Lo multiplica, pues lo multiplica. Multiplico por 1000. ¿Ya? Y esto me da 30,4 miliamperes. Esa es la corriente que hay en el circuito. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? Y el otro es lo mismo, entero, solamente que cambian los valores. ¿Ya? Después, ¿qué teníamos ahí? Aquí teníamos el caso de un diodo LED, decía, con un voltaje umbral directo de 2 volts, conectado en serie con una resistencia de 470.
a una fuente de tensión desconocida. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos al circuito que está arriba, viene el mismo. Estamos hablando en serie. ¿Cuál es lo que no tenemos acá? Tenemos una fuente que no sabemos el valor. ¿Ya? Tenemos una resistencia de 470. ¿Ya? O sea, tenemos la misma resistencia y en vez de tener un diodo rectificador, tenemos un diodo LED. ¿Y qué nos dicen? Que aquí en este diodo LED hay una caída de 2 voltios. ¿Ya? Pero nos están dando, y dice que si deseamos que pase una corriente de 22 miliamperes, o sea, ahí me están dando la corriente. Entonces tengo este valor que es desconocido, sé que circula 22 miliamperes, conozco la resistencia, ¿ya? Y conozco la resistencia, ¿ya? Y conozco la caída de tensión acá. Por lo tanto, si aquí conozco, ¿ya? Si conozco cuánto vale la corriente y cuánto vale el valor de resistencia, puedo calcular la caída de tensión, ¿ya? Porque aquí, ¿cuál va a ser la caída de tensión? Voltaje va a ser igual a R por I. ¿Sí o no? Claro, ¿hay alguien en clase, no? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Aquí estamos. Ahora sí. Aquí estamos. Ya. Aquí estamos. ¿Cuánto es la presentes. caída de tensión aquí? 2. ¿Cuánto es? De acuerdo a los datos que tenemos que aquí, ¿cuántos amperes o miliamperes circulan según lo que les leímos ahí? 22. 22 miliamperes, ¿cierto? Y la Sí. resistencia es de 470. Entonces, tensión, según ley de Ohm, ¿cuánto es? ¿Cómo se calcula? ¿Por cuánto? Y por R por I. Intensidad. R por I. R por Entonces I. son 470. 470 por 22 miliamperes. ¿Por qué 470? 470 es 103. resistencia. 103 volts. Como 103 volts. ¿Cómo hacer 103 volts, varado? Son 22 miliamperes. Ojo. 22 por 10 elevado a menos 3. Eso le da 10,34 volts. 22. No. ¿Ya? Por lo tanto, si ahí tenemos 10,34 y aquí me decían que el diodo LED que tenía dice que tiene 2 volts, le tenemos que sumar más 2 volts. Luego quiere decir 34. que es el valor que está preguntando, tiene 12,34 volts. ¿Ya? Ahí dice. Primero que nada dice, dibuja el circuito. Prácticamente dibujado ahí. ¿Ya? Y después dice, ¿cuál es el voltaje de la fuente? Ahí está. Voltaje va a ser el voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia son los 470 por los 22 miliamperes. Y eso es esto. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí. Después ese circuito lo vimos el otro día, ¿ya? Ahí les queda a todos claro de que aquí teníamos el truquito estaba con este puentecito que aparece acá. Hacia cortocircuito. Hace cortocircuito ahí, por lo tanto este diodo de alguna manera, esta rama va a quedar siempre afuera, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Y ahí tenían que ver eso, o sea, aquí la única lámpara que está prendida, ¿ya? Es la L1. Sí, sí, L1. esto lo sabíamos. Eso Ya. lo entendimos bien. Ya, eso estaba más que claro. ¿Ya? Después de ese, dos diodos LED se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 25 volts. Para protegerlos se conecta una resistencia de 500 ohms. Si la caída en los diodos de 2 volts dibuja el circuito, ¿ya? Y calcula la intensidad que pasa por cada diodo expresada en miliamperes, la potencia disipada por la resistencia expresada en miliwatts y la potencia emitida por los diodos expresada en miliwatts. Dos diodos que se conectan en paralelo y son diodos LED, ¿ya? Con un circuito que es más o menos así como Como parecido ese. a este. Parecido a este. Dos diodos que están en paralelo, pero con la diferencia de que no tienen cada uno una resistencia, ¿ya? Sino Hay que una pura resistencia. hay una sola resistencia para los dos, ¿ya? Entonces, y además tengo una batería de 25 volts y la resistencia es de 500 ohms. Y me dicen que en los diodos tengo una caída de tensión de 2 volts. Dibuja el circuito correspondiente.
¿ya? Y calcular la corriente que pasa por cada diodo LED. De partida, ahí le tiene que quedar... ¿Ya? Ahí, si tienen dos diodos, de partida van a tener interesante, ya van a saber que cuando tengan cuando vean el cálculo ahí, ya van a tener una resistencia aquí, ¿ya? Van a tener una resistencia en esta parte y van a tener, estas dos no van a estar y van a estar los dos diodos LED, ese tampoco va a estar. Pero como los diodos LED tienen la misma caída de tensión, aquí un detalle importante, van a tener que ver que la corriente ¿Ya? que llega se va a dividir en dos ramas y en estas dos ramas la corriente de alguna manera va a ser la misma. Por lo tanto, esta corriente que llega acá va a ser el doble de la que aparezca para acá. Si aquí les da 1 miliamperes, acá van a tener 2 miliamperes. ¿Ya? ¿Estamos? Así que, para lo gracioso que están poniendo flechitas ahí, si continúan, se acaba la reunión, ¿no? Y es para que todos puedan entender. Los que no quieran se pueden retirar. ¿Ya? Pero no estén poniendo flechitas o rayando la pantalla para que los demás que quieran verlo no puedan verlo en forma clara. ¿Estamos? Así que ahí dice, ¿qué es lo que tenían que ver? Es dibujar. Ya, dibuja el circuito y calcula la intensidad que pasa por cada diodo LED. Como les digo, de acuerdo a esa, como los dos diodos tienen la misma caída de tensión y se supone que son iguales, sencillamente ahí va a circular la misma corriente y la que llega a ese nodo va a ser el doble de la que va a circular por cada una de las ramas. Después la potencia disipada por la resistencia, ¿ya? Ahí van a tener claro de que tienen que calcular la caída de tensión. Si la batería tiene 25 volts, ¿cierto? Van a tener que calcular cuánto es lo que cae en la resistencia. Y ahí lo van a tener que multiplicar por la corriente, que van a determinar ahí. Y la potencia emitida por los diodos, también, una vez que conozcan la corriente que circula por cada una de esas mallas, la van a tener que multiplicar por el voltaje en cada diodo, que son 2 volts. Y queda de esa manera resuelto. ¿Preguntas? ¿Aló? Quedaron mudos. ¿Dudas? Profe, después esto se va a subir a YouTube, ¿no? ¿Se va a subir a YouTube? No sé, porque yo no puse la grabación, no sé si el profesor Nicolás, él lo hizo el otro día. Profe Nico. Depende cómo se porten, pues si participan, si no, ¿para qué? Ah, ya. Ya tienen 2 videos ya. Baja ver. Pasa a ver nomás. O sea, que se está ¿Y grabando. entonces Sí, para pero cuándo se depende. corrió? ¿Cómo? Bueno, choro. La guía entonces para cuándo se corrió? Por eso están tan cohibidos. Dijimos que la semana pasada que era para el 24, para que tuvieran un poco más de tiempo. Ah, ya. La clase el lunes, ¿ya? Pero la idea era que ustedes iban a ver la guía, pues. Se supone que iban a tener las consultas específicas. Quedamos claros, o sea, yo les dije, no les voy a resolver toda la guía. Las dudas son en cuanto al planteamiento, lo que hayan visto, y veo que ninguno ha tenido una consulta específica. De hecho, la única consulta es referente al circuito de los diodos, y ese fue súper explicado y claro. Así que ¿alguien más tiene alguna otra pregunta aquí? Yo no entendía un ejercicio de la guía 1, profe. De la guía 1. ¿Qué pasa con la guía 1? Espera, deje buscarla. Ya, déjalo, voy a poner ahí. Espera, yo también tengo dudas. Candia, Estamos todos con dudas. ¿de qué ejercicio Candia? Espera. Se Ahí escucha está bajo. la guía 1. La guía 1 tenía primero que nada 40 preguntas que ya dije que esa era solo hay que leer la materia. Esa no tiene ni nada, inclusive les di varias cosas. Con el ejercicio 8, profe.
Ejercicio 8. Vamos a ver, de la ley de Ohm. Sí. 7, Silencio en su 8. micrófono. Ya, pero ese ejercicio es de tercero y... Digo, pero dice el voltaje con 6 amperes. Sí, Y sale que el. La corriente, dice ahí, dice. calcular el voltaje que proporciona la fuente para que exista una corriente de 6 amperes. Eso. Ya, pues, ¿qué es lo que tiene, qué es lo primero que tiene que hacer? A ver, cuénteme, ¿qué es lo primero que haría usted? Ver los datos que tengo. Hay que, sí, pues una vez que vea los datos, usted tiene que Sacar hacer el la, circuito hay que sacar equivalente. la R total. Hay que sacar la Se R toma total. Para la ahí, R pues. total. Para eso usted puede Y partir después, aquí, tiene dos después lo resistencias. multiplicáis por los 6 amperes. ¿Ah? Después Mira, se multiplica por los 100 amperes. No, entendí ya. que nada tiene que calcular la resistencia equivalente. Y mira que es simple. Acuérdense, yo dije bien clarito cuando teníamos dos resistencias en paralelo Paralelo. en el mismo valor, A ver. para calcular la resistencia equivalente, nosotros tomamos el valor de una de las resistencias y lo dividimos por la cantidad de resistencia que hay. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto vale esta resistencia? 1 kilo. Y esta vale 1 kilo, ¿cierto? Ya. Sí. Tengo 1 kilo y 1 kilo. Eso es 1000. Dividido por dos resistencias, quiere decir que esta resistencia equivalente es de 500 ohms. ¿Cierto? Sí. Cierto. Ya, ahí tengo esa resistencia equivalente que está ahí. ¿Qué tengo acá? Tengo 1, 2, 3 resistencias de 3 kilos. Ujú. Entonces son 3000, ¿cierto? ¿Y cuántas Ya. resistencias son? 3. ¿Y 3000 dividido por 3? 3. ¿Cómo 3? No, nada, 1000 nada. dividido por 3, El que lo había sacado en 9 kilos. No, pues sí. ¿Cómo que 9 kilos? No sé de dónde. Si dije Es que esto en paralelo, se toma Sí, el o valor pero que de una. pensé que lo había sumado o algo así. No es que pensó. Se toma el valor de una y se divide por la cantidad de resistencia, cuando son todos iguales. Entonces, 3000 dividido por 3 quiere decir que esta resistencia equivalente son 1000. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda este circuito que tiene una fuente y que tiene acá una resistencia de 1000 y acá una resistencia de 500. ¿Cierto? Como están en paralelo, independiente que estén al lado que estén, ¿ya? Yo esta fuente la puedo poner al otro lado, la puedo poner para allá, da lo mismo. Entonces, me quedan dos resistencias, una de 1000 y una de 500. Y ahí aplico la fórmula de R1 por R2 partido por R1 más R2. Por lo tanto, arriba me va a quedar 1000, ¿cierto? Por 500, que esos son 500.000, y eso dividido por 1500, por R1 más R2, ¿cierto? Y resulta de que ahí me da una resistencia de 333,33. Y entonces tengo una fuente con una resistencia de 333,33 y me están diciendo además que la corriente es de 6 amperes. Por lo tanto, vuelvo a aplicar ley de Ohm, voltaje R por I. ¿Cuánto vale la resistencia? 333,33. Y eso lo multiplico por 6 y eso me da 2000. ¿Vamos? Y eso Sí, es todo. yo sí Y entendí. eso es todo. Mira, lo hice aquí, lo único que hice fue la división al final. El resto lo hicimos todo de memoria, así de la puramente, aplicando los puros conocimientos que deberían tener. ¿Ya? Estas dos resistencias, si ustedes se ponen a aplicar la fórmula que la R total es 1 partido por R1, por 1 partido por R1, más 1 partido por R2, y todo eso, se van a dar una gran paja, como diríamos, ¿cierto? Así Es es. decir, hay que aplicar las cosas que Profe, son es que más... así entendí yo. Sí, pues, pero es que usted también tiene que tener presente, como digo, que cuando uno les dice, oye, pero hay este otro truquito, cuando usted tiene dos resistencias que son iguales, o cuando las resistencias son iguales, usted lo puede hacer de esta manera. Sí, pues, Entonces, cuando son ir iguales, sí. solo a la fórmula quiere decir que siempre van a irse por el camino más difícil y más largo. Esos truquitos o esas consideraciones son las que ustedes tienen que tener presentes. Porque reitero, este ejercicio uno podría decirlo, háganlo sin calculadora. ¿Ah? Como digo, aquí dos resistencias en paralelo de 1000 ohms, dividido por 500. Acá tengo 3 de 3000, son
3.000 dividido por 3, 1.000. Listo, tengo la mitad del circuito. Ahora tengo dos resistencias, como digo, una de 500 y una de 1.000. Y ahí sí que aplico la fórmula. R1 por R2 partido por R1 más R2. ¿Ya? Entonces, 1.000 por 500, 500.000. Dividido por 1.500. Ahí usan la calculadora. Y una vez que tienen el resultado, lo multiplican por los 6 amperes. Problema al otro lado. Simple. ¿Estamos? Profe, Sí. y en la actividad 2, el ejercicio 3, ¿cómo dibujamos el circuito? A ver, actividad 2. Esos trucos son los que sirven para las Actividad pruebas. 2, ejercicio 3. Ejercicio 3. ¿Dónde está el ahí. Ya, pero ¿qué duda tiene con cómo dibuja el circuito? ¿Cuál es la... ¿Cómo lo dibujamos acá en Word? Po? No, pues muchachos, les dije el otro día que ustedes lo que tienen que hacer en esos Con casos es flechitas, po. dibujan en el cuaderno de matemáticas, en cualquier cuaderno hacen el dibujo, después le sacan la foto. ¿Ya? Ah, no me echan. Le sacan la foto nomás, no lo van a hacer ahí. Pues ahora, si lo quieren dibujar en Word y complicarse más la existencia, si no manejan ningún Voy. tipo de dibujo, ya es más complicado. Puede editar el de arriba, po, borrarle los valores. El de arriba, claro, porque ese de arriba, bueno, es que arriba le tendrían que pegar un cuadrito de texto arriba Claro. del valor. ¿Ya? Porque como esa imagen está ahí, difícil que la puedan editar, pero es el mismo dibujo que está ahí, les dije, cambiando los valores. ¿Ya? Y así que no... Pero la idea era esa, o sea, ustedes lo dibujan, es lo mismo que preguntó un joven el otro día, dijo, cómo lo hacía, y ahí mismo dijeron, sáquenle la foto y lo envían, lo resuelven en hojas de cuaderno en la otra, y envían la foto, ¿no? Poniendo No. bien claro para el problema corresponde. Entonces, no necesitan estar copiando el problema de nuevo, sino que van uno, Capaz dos, que lo tres. haga. Si se van a poner a copiar todo el problema, no, pues muchachos, sí es para ver el resultado. Entonces, estando ordenadito, ningún problema. ¿Ya? ¿Qué otra más? ¿Qué pregunta más tienen? ¿Qué otra duda? ¿Sí? Profe, ¿podría explicarme de nuevo el ejercicio 5 del ítem 3, donde hay dos fuentes de poder? ¿De esta guía, de la 2? De la... De la 1. Ah, de las leyes de Kirchhoff. Sí. Vamos a ver para atrás. Profe, Sí. pero la resolución por malla es más fácil, ¿o no? ¿Qué sentido? Es que no sé cuál es como digo ahí, no sé la complicación. Porque ya... Que son como muchas ecuaciones y al final con la de malla deja dos ecuaciones y después hay que despejarnos. Sí, pues, pero es que ese es el tema. Pues. Ahora, este ejercicio, el 5, Ese está explicando está un hecho video. en el video, paso a paso. Sí, po. Lo que tienes que ver ahí es revisar el video. El segundo video que se Lo mandó. único que tiene claro, si está ese está paso a Sí, paso. yo lo vi. Ya, pues. Entonces ahí lo único que reitero, o sea, lo que tienen que ustedes saber y lo que tienen que memorizarse para futuro es qué significa cada ley. La ley de los nodos o de los nudos dice bien clarito que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Ya? Y aquí en este nodo, que está ahí, que yo lo tomo ese nodo, significa que aquí entran I2 e I1, y sale 3. ¿Ya? Por lo tanto, I3 es igual a I1 más I2. La suma de las corrientes que entran entre I1 e I2 es igual a las corrientes que salen. Aquí hay solamente una que sale. ¿Ya? Pues las mallas, que es lo que planteamos ahí, dice que la suma de las tensiones en una malla cerrada es igual a 0. Y ahí sí tendrían que tener ojo con los sentidos de las corrientes. Lo único que considerar, el sentido de la corriente, ¿cómo lo analizo? Si yo parto de un punto como este, ¿ah? Aquí la corriente que está circulando es I1, que es esa que está ahí, que llega hasta el nodo. Pero cuando llega al nodo ya desaparece I1. Que es la que va para abajo, e I1 y 2, que es la que está. Entonces aquí va la corriente I1, por lo tanto, al plantear las mallas, yo tengo aquí que esto es, digamos,
I1 por 2. ¿Por qué I1 por 2? Porque voltaje es tensión por corriente. O sea, perdón, R resistencia por corriente. Entonces yo lo que estoy haciendo es reemplazar el valor de la tensión por corriente por resistencia. ¿Ya? Porque estoy sumando voltajes. Por algo es la ley de los voltajes, de que no pueden haber corrientes solas, ni resistencias solas. Siempre va a estar una tensión. Entonces la tensión que hay aquí es I1 por 2. Y después sigo avanzando en el sentido de la corriente que está allá. Y cuando llego acá, acá ya no es I1. I1 desapareció, es I3. Y la tensión aquí va a ser I3 por 4. Y sigo avanzando, llego al otro punto y llego acá a la fuente